Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para ustedes, que es las palabras según su acento. También vamos a ver un tema muy importante que yo lo estoy correlacionando. ¿Por qué? Porque ustedes están en noveno grado. Estamos viendo, como les decía, en grados anteriores estamos viendo el acento, estamos viendo la sílaba tónica y también el verbo. ¿Por qué? Porque son temas muy importantes que debemos practicar. Cuando se nos hacen exámenes de español, normalmente siempre nos ponen la sílaba tónica, las palabras según su acento y también nos ponen el verbo. A continuación vamos a la clasificación de las palabras según su acento. Como les decía en clase anterior, yo les dije a ustedes que se aprendieran una palabra clave. ¿Cuál era la palabra clave? Tapusega. ¿Por qué? Porque las palabras según su acento se clasifican en agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Al aprenderme esta palabrita clave, tapusega, aquí mismo tengo resuelto todo. Las agudas donde llevan el acento en la última sílaba, las graves donde llevan el acento en la penúltima sílaba, las esdrújulas donde llevan el acento en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas donde llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. Así que recuerden siempre, chicos, que la palabra clave para aprenderse esto es tapusega. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen podemos ver los tipos de palabras según su acento. Las agudas donde llevan el acento en la última sílaba y cuando se les marca la tilde, cuando terminan en NS o vocal. Tenemos algunos ejemplos: café, borrador, portal y avión. Las graves o llanas, cuando se les marca la tilde o acento, cuando terminan en consonante que no sea ni N ni S. Por ende, si termina en vocal, tampoco se le marca la tilde. Tenemos aquí algunos ejemplos: cráter, martes, lápiz, pastilla. Las esdrújulas llevan el acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca la tilde. Y las sobresdrújulas también llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba y a todas se les marca la tilde. Vamos ahora con algo muy importante: el diptongo y el hiato. Debo recordar siempre cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las vocales cerradas. Las vocales abiertas son con las que puedo abrir la boca: A, E, O. Y las vocales cerradas son con las que no puedo completamente abrir la boca. ¿Cuáles son? La I y la U. Automáticamente entonces puedo entrar a lo que es el diptongo. ¿Y qué es el diptongo? Es la unión de una vocal abierta y una cerrada o dos cerradas en una misma sílaba. Pero el diptongo no se separa. Cuando yo tengo que separar en sílaba, el diptongo no se separa. Por ejemplo, aquí veo dos vocales cerradas, ciudad. Cuando me toca separar en sílaba, no lo separo. Vamos con el hiato. Debo saber que el hiato es una secuencia de dos vocales, ¿verdad? En sílabas distintas. Ejemplo, una vocal abierta y una cerrada, la cerrada acentuada, o dos vocales abiertas en una misma sílaba. Pero debo recordar siempre que el hiato se separa, o sea que automáticamente el hiato es la separación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo Bahía, automáticamente lo separo, ¿verdad? Aquí tengo teatro, tengo dos vocales abiertas. Cuando lo voy a separar, ¿verdad? Pongo teatro, porque siempre el hiato se separa, ¿ok? Vamos a la sílaba. ¿Qué es la sílaba? Es un sonido o grupo de sonidos que se pronuncian, ¿qué cosa? Se pronuncian juntos en un solo golpe de voz. Y tenemos dos tipos de sílabas. ¿Y esas cuáles son? Las sílabas tónicas y átonas. ¿Cuáles son las tónicas? Son las que se pronuncian más fuertes. ¿Cuáles son las átonas? Son el resto de las sílabas que forman las palabras. A continuación, nosotros tenemos tres tipos de acento. ¿Y cuáles son? Acento ortográfico, acento prosódico y diacrítico. El acento ortográfico es el que se le marca con una rayita o tilde. O sea que todas las palabras que le marco el acento, la rayita o tilde, son el acento ortográfico. Ejemplo: árbol, carácter, capítulo, índice, escocés, dócil, útil, hábil, ¿verdad? Canción, comprensión. Acento prosódico son todas las palabras a las que yo no le marco esa tilde
Ese es el acento prosódico. Todas esas palabras que solo se le pronuncia, ¿verdad? Usted, libro, tintero, socio, camisa, tarea, cartera, libro, ¿verdad? Acento diacrítico. El acento diacrítico aquí se le marca la tilde, sí, pero ¿cuál es la función? Es buscar ciertos vocablos de igual escritura con carácter homófono. Entre ellos lo vemos los monosílabos. ¿Y cuáles son esos monosílabos? Esos monosílabos son los siguientes. Por ejemplo, el té de infusión o bebida lleva tilde. El té de pronombre personal no lleva tilde. Por ejemplo, yo digo, ¿le gusta el té frío? Ese lleva tilde. El té de pronombre personal, sustantivo o letra, yo te aviso temprano, mi nombre se escribe con T, ese T no lleva tilde. Más de adverbio de cantidad lleva tilde. Por ejemplo, quieres un poco más de conjunción adversativa, pero ese no lleva tilde. Lo busco, mas no lo encontré. Aquí no vamos a tocar solo. En el 2010 la Real Academia dijo que a solo ya no se le marcaba la tilde, así que no vamos a ver solo. Vamos a ver aún todavía se le marca la tilde y aún de conjunción incluso se le marca la tilde. Desde el verbo dar se le marca la tilde y de preposición. Ejemplo, no me des de esos, se le marca la tilde porque es la forma del verbo dar. Ejemplo, de preposición, el vaso de mi tío, allí no le marco la tilde. Escribí una de allí, no le marco la tilde. Sé de verbo ser o saber, ejemplo, yo sé quién fue, ahí le debo marcar la tilde. Sé una buena persona, ahí le marco la tilde a sé. Sin embargo, cuando hablamos de sé, pronombre reflexivo, ella se apellida Smith. También podemos tocar el tema de sí. Sí, cuando es el adverbio de afirmación o pronombre personal, sí voy a ir con ustedes, se vio a sí mismo, ese debe llevar tilde. Cuando tenemos la sí de conjunción adicional o la nota musical, esa no lleva tilde. Si puedes ver, esta nota es un sí. Vamos aquí, el pronombre personal. Él se llama Juan Pablo, le marco la tilde. Cuando es un artículo, el año pasado estaba en quinto, no le marco la tilde. Tú de pronombre personal, tú sabes la respuesta. Ella es tu hermana de pronombre de adjetivo posesivo, perdón. Allí no le marco la tilde, ¿ok? Ella es tu hermana. Y mi de pronombre personal, le marco la tilde, a mí no me dijo nada. Mi de posesivo o sustantivo o nota musical, esta es mi casa, el acorde es mi mayor, allí no le marco la tilde. A continuación vamos a lo que es el verbo. Como todos sabemos, el verbo, ¿qué es? El verbo es una palabra que denota acción. ¿Qué quiere decir? Que el verbo es una acción, ¿verdad? Y el verbo siempre funciona como el núcleo del predicado. Dicho esto, vemos los tipos de verbos. ¿Cuáles son? Copulativos y predicativos. Cuando hablamos de los copulativos, hablamos de los verbos ser, estar y parecer. Por ejemplo, Carlos es inteligente. El sujeto es Carlos y el atributo del sujeto es inteligente. ¿Ok? Muy importante. Expresa una cualidad del sujeto en el predicado. ¿Ok? Carlos está en Medellín. Este es el sujeto y está es el verbo copulativo y en Medellín es el complemento circunstancial de lugar. Los verbos copulativos siempre expresan una cualidad o un estado del sujeto y lo debo recordar siempre, que son ser, estar y parecer. A continuación vemos los verbos predicativos. ¿Y cuáles son esos verbos predicativos? Los verbos predicativos expresan una acción o un proceso que afecta al sustantivo. ¿Qué quiere decir eso? Que los verbos pueden ser transitivos o intransitivos. Cuando hablamos de transitivos requieren del objeto directo para completar el sentido de la oración. Por ejemplo, Dalia tiene un perro. Sujeto, Dalia, tienes el verbo y un perro es el complemento. Y los verbos intransitivos, Leonardo nació en 2006. El sujeto es Leonardo, el verbo es nació
y en el 2006 es el complemento. ¿Ok? Es muy importante. Los transitivos dejan pasar la acción y esta recae sobre un complemento directo. Y los intransitivos no necesitan un complemento directo para complementar la acción. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vamos a ver las formas personales del verbo. ¿Cuáles son estas? Infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo son las terminaciones de los verbos ar, ir. El gerundio son las terminaciones de los verbos ando y yendo. Y finalmente el participio, que son las terminaciones de los verbos ado, ido. Ejemplo. Ejemplo del infinitivo, amar, comer, vivir. Ejemplo del gerundio, amando, comiendo, viviendo. Ejemplos de las terminaciones del participio, amado, comido y vivido. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen vemos las formas personales del verbo. ¿Y cuáles son esas formas personales del verbo? Cuando hablamos de las formas personales del verbo, tenemos que tomar en cuenta la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. Cuando hablamos de la primera persona, es la acción la realiza ¿quién? ¿Quién habla? Por ejemplo, yo como, ¿verdad? Vamos ahora con la segunda persona, cuando la acción la realiza quien escucha. Por ejemplo, tú comes. Y finalmente la tercera persona, cuando la acción la realiza el hablante distinta del oyente. Él come. ¿Ok? Aquí podemos ver si el singular y el plural tenemos que tomar en cuenta en cuanto hablamos de las formas personales del verbo, tenemos que tomar en cuenta el número. Cuando hablamos del número, hablamos de singular y plural. Cuando hablamos de singular, es una sola persona y cuando hablamos de plural, dos o tres personas, ¿verdad? El tiempo es cuando nos referimos a las formas verbales. ¿Cuáles pueden ser las acciones? Pretérito pasado, presente o futuro. El pretérito pasado es cuando la acción está ocurriendo antes del momento. Por ejemplo, escribí, hablé. Cuando hablamos del presente, expresa acciones que ocurren en el momento. Por ejemplo, escribo, hablo. Y cuando hablo del futuro, expresa acciones que ocurren después del momento en el que se habla. Por ejemplo, escribiré o hablaré. Y finalmente vemos los modos verbales. ¿Cuáles son esos modos verbales? Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. Modo indicativo, expresan hechos reales y seguros. Ejemplos, ayer llovió, hoy llueve, mañana lloverá. En el modo subjuntivo expresan hechos probables, dudas o deseos. Ejemplos, ojalá llueva, quizá lloviera. Modo imperativo, expresan órdenes, consejos o instrucciones. Ejemplos, siéntate pronto, venid aquí. Estos son los modos verbales, ¿ok? Muy importante, chicos. Debo recordar que los modos verbales en el modo indicativo expresan hechos reales y seguros. En el modo subjuntivo, que expresa hechos probables o dudas o deseos. Y en el modo imperativo expresan órdenes. Como finalmente siempre les digo, muchas gracias chicos por su atención y por estar el día de hoy aquí en esta clase de español. Espero les haya gustado y debemos recordar siempre que tenemos que practicar para reforzar nuestro conocimiento.